Esto es The Station, una serie de podcasts que llega directamente desde la estación científica Charles Darwin, donde nos sumergimos en historias de ciencia y maravillas de las Islas Galápagos. Soy Roberto Maldonado y hoy conversaremos con Carter Hunt. Él es profesor asociado de Antropología y Turismo en Penn State University. Carter es antropólogo ambiental y ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la relación entre las personas y las áreas protegidas de América Latina. Actualmente desarrolla investigaciones sobre cultura local, turismo, economía circular y sostenibilidad en Galápagos. Bienvenido, Carter. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí y conversar de estos temas de cultura galapagueña. El gusto es mío. ¿Cómo te vinculas con Galápagos? Bueno, vine por la primera vez a Galápagos en 2012, pero desde tener 10 años tuve libros de patrones de la vida que me regalaron mis abuelos, que tenía figuras y imágenes de las islas, la radiación narrativa de los pinzones, imágenes de las iguanas. Entonces creo que desde una edad muy joven tenía una idea de qué era Galápagos. Y no fue hasta estar terminando mi doctorado, entrando a un postdoctorado, que tuve la chance de venir por la primera vez en 2012, a través de proyectos de impactos de turismo. En ese entonces participé en un proyecto financiado por Galapagos Conservancy y Celebrity Cruises, dirigido por unos facultades en la Universidad de Stanford, donde hice mi postdoc. Y esos proyectos estaban enfocados en temas de cómo afecta a las personas que visitan Galápagos una experiencia tan profunda en la naturaleza. Eso es como lo que es típico en el mundo de estudios turísticos, estudios que enfocan en el turista. Pero como yo tenía un poco de preparación en antropología, también me interesaba mucho lo que aprendí en ese viaje de la comunidad. Fuimos tratando de conocer, hacer un inventario de todas las instituciones que trabajaban en las islas en ese entonces. Entre ellos eran varias fundaciones que enfocaban en temas de educación ambiental con niños. Y en unos casos me contaron que había niños que crecieron en las islas a familias de la sierra que nunca llegaron a la costa a conocer los animales de la costa, la vida marina. Y para mí eso fue muy increíble, muy sorprendente. Me sorprendió mucho. Es una desconexión con la realidad, dices. Sí, me di cuenta de lo poco que conocí de la comunidad, de la realidad social en Galápagos. Entonces desde ahí sabía que iba a regresar en un momento con otros proyectos enfocados en temas sociales de la perspectiva de las Dijiste comunidades. que hay un tema por estudiar, el tema de la cultura y la sociedad de Galápagos. Sí, sí. Yo creo que es algo muy único. Galápagos tiene muchas cosas únicas, ¿no? Pero vida endémica hay en otras islas. Parques nacionales hay en muchas islas. Sitios de patrimonio mundial hay por muchos lados. Turismo hay en otras islas, incluso con magnitudes más grandes que acá. Algo que es muy único aquí es lo tarde que llegó la presencia humana. Después de ser descubierto aquí en 1535, por unos casi 300 años no había presencia permanente de personas. Y por otros 100 años, igual poco presencia, hasta una población de más o menos 1,000 personas en 1950. Y es de más o menos de ahí, cuando vino el antropoceno y todo el impacto humano. Eso es muy raro. Hay muy pocos lugares en el planeta que no tenía población nativa y después de ser descubierto pasaron unos 300, 400 años de solitud más o menos sin mucho impacto humano. Entonces es como un laboratorio social perfecto. Se puede ver presencia humana desde el inicio hasta el final. Yo todavía puedo ir y conversar con gente que fueron entre los pioneros de asentarse en esos lugares. Entonces es fascinante la perspectiva antropológica. Y hay mucho por descubrir porque hay documentos sobre la presencia humana de Galápagos que siempre nos están dando información. Claro. Y muchos historiadores ecuatorianos han publicado en esos temas. Pero lo que he notado es que, bueno, como la presencia humana llegó más tarde, la ciencia social llegó más tarde. Entonces hay mucho menos ciencia social relativo a la ciencia natural, la historia natural de Galápagos. Entonces eso es una oportunidad para nosotros. Y digamos, ¿qué patrones o qué aspectos de la vida social, más allá de esta desconexión con la parte física, te llaman la atención de Galápagos?
Bueno, como la gente viene de muchos lados, después de tener poco presencia humana, ahora Galápagos está lleno con influencias de muchos lados. Claro que sí, muchos lados del continente de Ecuador, pero también hay presencia de gente de todos lados del mundo aquí. Es un punto de convergencia de gente de todos lados. Entonces hay una diversidad también cultural, hay una diversidad de perspectivas. Otra vez, como en muchos casos hablan del Galápagos como el laboratorio natural, yo diría lo mismo en el aspecto social. Es un laboratorio de mucha diversidad cultural. Ese cultura mm, está asociado con diferentes perspectivas y puntos de vista sobre uso de los recursos aquí. ¿Cómo deberíamos dedicar fondos a conservación, a desarrollo humano? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Entonces, otra vez, es como un experimento social que se puede ver en la vida real. Donde se mezclan expectativas con intereses, no sé cómo sacarle Valores. provecho a Galápagos. Sí, sí, es una confluencia de valores, en unos casos muy, muy distintos. Claro que sí, ha atraído mucha gente que está motivado por temas de conservación, pero hoy en día, con las oportunidades económicas que hay en Galápagos, muchos vienen con ese motivo, por las oportunidades económicas, no siempre por la conservación. Y ahora que tenemos una población que está acercando a 40,000 personas, obviamente no todos van a estar dedicados a conservación, van a tener otras necesidades. Entonces, lo que aplicaba incluso en la ciencia social hace 10 años, 20 años, 30 años, ya no, porque el contexto ha cambiado bastante rápido. Desde yo vine en 2012 por la primera vez, la población ha doblado. La cantidad de turistas ha doblado. Entonces, a veces cuando doy charlas a mis estudiantes en la universidad, pongo una foto de mí en 2002 y una foto de ahora. Y dice, ese es el punto de diferencia. En esa época, es la misma distancia de tiempo, ha doblado la presencia humana en Galápagos. Es muy rápido. ¿Tú crees que hay una cultura de la paeña? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El reto, el desafío es mostrarlo con los datos, evidenciarlo con datos. Entonces, eso ha sido un enfoque de varios proyectos que he tenido aquí, es cómo medir, cómo examinar la cultura. Y para hacer eso he vuelto a la literatura para tratar de entender bien cómo otros científicos, antropólogos, sociólogos, psicólogos han hablado, han escrito de cultura. Y parte de mi perspectiva es tomar en cuenta que la cultura tiene un elemento compartido. La cultura no existe en el individuo, es una función de varias personas. Tiene su elemento compartido entre muchos, pero también tiene su elemento que afecta al individuo también. Entonces, para estudiar bien cultura hay que tener métodos que tomen en cuenta lo compartido y lo individual al mismo tiempo. Entonces, he descubierto una colección de técnicas que se utiliza en estudios de poblaciones indígenas cuando quieren entender qué es la perspectiva de ellos, qué es el rango de conocimiento que llevan ellos en temas de especies, de medicinas, de enfermedades, cosas que como gente de afuera no sabía, tenían que elicitar a ese conocimiento de la gente para entender sus perspectivas y compararlo a perspectivas de afuera, como la medicina. Pero ¿qué aspectos te hacen, por ejemplo, si uno dice que es una cultura propia, o sea, no sé si propia, pero ya, digamos, socializada entre una comunidad, estamos diciendo de alguna manera que esto es distinto a otras. Sí. ¿Qué es lo que nos hace distintos aquí en Galápagos? Yo tengo mis teorías, pero quiero escuchar las tuyas. Y para dejarlo claro, yo tengo mi teoría y no estoy tratando de convencer a nadie más. Más bien estoy tratando de satisfacer mi curiosidad propia y cuando sea posible mostrarlo con los datos de análisis que hago. Pero lo interesante para mí es que han estudiado tanto la evolución de especies aquí. Es muy obvio que las especies pioneros que llegaron aquí tuvieron que adaptar y cambiarse en camino. Incluso llegaron momentos cuando se separaron de su origen, su especie nativa, para ser especies nuevos. Y eso fue a través de selecciones, presiones de selección. Yo creo que hay presiones de selección en el contexto social también. A veces son ambientales, pero también pueden ser
sociales, pueden ser políticos, pueden ser económicos, pueden ser legales. Y sabemos bien que hay leyes y sistemas políticos en Galápagos que son distintos de otros lados. El régimen especial. El Consejo, o sea, la ley especial orgánica, creó muchas reglas distintas. Entonces la gente viene aquí sin, si tienen ganas o no, tienen que adaptarse de una forma. Su estilo de vida tiene que adaptar para cumplir con los requisitos de Galápagos. Eso es una forma de selección social. Entonces, con suficiente tiempo aquí, yo creo que la gente puede generar una cultura propia. Y cuando viene gente de afuera, tienen que ir adaptando o no. O quizás no adaptan y tienen que salir. No siguen aquí. Entonces, yo creo que con las justas somos capaces de medir y capturar esos con datos. Y incluso hablando con la gente aquí, mi trabajo involucra muchas entrevistas, muchas actividades con gente de Galápagos en diferentes sectores. No todos están de acuerdo, no todos creen que hay cultura aquí. Depende en cómo uno define la cultura también, ¿no? Yo estoy utilizando una definición muy antropológica. La cultura tiene otras definiciones en la calle. Para unos la cultura es como la conciencia. Y pueden decir que no hay una cultura aquí. Y lo que están diciendo en otras palabras es que quizás no hay una conciencia ambiental aquí de conservación. O no hay una conciencia humana, social. Pues Entonces, también lo que están diciendo es que los bagajes, digamos, culturales con los que está viniendo cada gente que ha llegado aquí son más fuertes que la realidad aquí que estamos viviendo, la realidad social. Entonces, por lo tanto, somos una mezcla de culturas. sí, Pero yo creo que en esa vinculación se forma otra cultura. yo creo que sí también. Es que no llevamos una cultura nomás, participamos en muchas culturas, muchas subculturas. Entonces podemos mantener la cultura de afuera después de llegar aquí. Y creo que mis datos muestran eso. Todos aquí tienen una cultura. La pregunta es si es la cultura galapagueña o lo que trajeron de afuera, que va afectando sus datos. Entonces buscamos la presencia de cultura y buscamos la presencia de una subcultura al mismo tiempo. Y tratamos de identificar cuál es de afuera y cuál es interno. Porque los dos pueden existir al mismo tiempo. Y claro, a mí lo que me pasa es cuando luego sales para afuera, para el continente, que eso también ya es una muestra de la cultura, cuando te refieres al continente, el afuera, ¿no? Sí, Y, y me es muy notorio cuando ves que toda la basura va en el mismo y ves que la gente no tiene esa conciencia de separar. Y te das cuenta que aquí, aunque fue duro, fue difícil, fue largo, pero la gente lo asimiló de alguna manera. sí, sí, sí. Y eso es una parte de una visión de la cultura que tenemos aquí. Puede ser parte de esas presiones sociales de selección. Por ejemplo, en las Islas Galápagos, toda la actividad humana está restringida a 3% de la área. Somos muy cercas, nos vemos en las calles en todo momento. Gente de todos lados están integrados y combinados y visible a cada uno en todos momentos. Entonces, incluso ellos que llegaron aquí sin ninguna conciencia conservacionista, están expuestos en todo momento al mensaje de conservación, ven proyectos, ven el nombre de las instituciones, ven iniciativas. Es imposible que eso no llegue a tener efecto. Quizás no al 100% de la población, pero hay unos, ¿no? De alguna manera, o sea, lo que eso nos lleva a recordar que somos quizás la única provincia dentro de un parque nacional. Sí. ¿No? No sé si en el mundo hay otros, pero Provincias, no sé. De hecho, hay comunidades indígenas que existen dentro de áreas protegidas. Hay muchos ejemplos en América Latina y son áreas protegidas de diferentes formas. En unos casos son parques nacionales, en otras formas son reservas extractivas y cosas. A nivel de provincia o de estado o quizás de isla, no sé si hay otros ejemplos en verdad. Puede ser que no. ¿cómo crees que digamos, dialoga de alguna manera las experiencias, las culturas de la gente que viene, ¿no es cierto?, con cuando tiene que adaptarse aquí a Galápagos? Hace poco entrevistábamos a Margarita Mazaquiza en el marco del lanzamiento del libro de los Alasacas. Y ella nos contaba que no se sentía cómoda cuando llegó de vestir su ropa.
y de alguna manera dejaban de usarlo para tratar de alguna manera encajar mejor en la sociedad. ¿Cómo ves este fenómeno tú? Bueno, allí tienes un cambio a través de llegar a Galápagos. En este caso no creo que fue solamente por el clima, No. porque esa ropa, cada vez que veo a la gente en su ropa tradicional, veo, wow, qué calor deberían estar llevando. Pero fue más un efecto social de no sentir cómodo aquí. Quizás porque no estaba tan rodeado con la misma gente. Estaba fuera de su cultura. En unos casos, los antropólogos, los estudios que estoy haciendo yo, enfocan en dónde existe consenso. Utilizan métodos y la teoría de consenso para identificar presencia de cultura. Pero hay momentos cuando uno no puede estar alineado bien con su cultura, está disonante con su cultura. Entonces hay otra línea de investigación y una extensión de los métodos que utilizo yo que habla de la consonancia o disonancia con la cultura. Y cuando uno está disonante con su cultura, tiene efectos en la salud. Hay estudios que muestran que la presión de sangre está asociada con la capacidad de estar integrado o no con la cultura propia. La ansiedad, la depresión también son síntomas de tener disonancia con tu propia cultura. Entonces, esto es el tipo de estudio que me ha inspirado en mi caso. Por el momento, solo estoy tratando de buscar e identificar dónde existe el consenso para entender el modelo principal de cultura que está compartido en Galápagos. Más adelante en el futuro, podría volver para estudiar el individuo, comparado a lo compartido, para ver qué tal consonante o disonante son y comparar eso a otras variables que pueden ser variables de salud o de bienestar. Yo creo que eso sería muy interesante en Galápagos. Me quedo con la intriga. ¿Qué otras cosas sale de esa disonancia en la cultura? Bueno, eso es lo que más conozco. Es un antropólogo del apellido Dressler que ha utilizado los métodos de la teoría de consenso, ha estudiado poblaciones afro-brasileños en Brasil, poblaciones afroamericanas en Estados Unidos. Los estudiantes de él han aplicado esas ideas en varios contextos religiosos o en contextos de inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay mucha más oportunidad de aplicar esos métodos en otros contextos. Quizás en Galápagos, por ejemplo, podría ser vinculado a temas de microbioma, del agua, del suelo, de la comida. Hay pocos que han enfocado en temas de salud en las islas. Eso es una gran oportunidad en las ciencias sociales también. Mientras yo hago mis entrevistas y hago preguntas de cultura, de turismo, lo que sea, muchos me preguntan cuándo van a hablar de agua o salud. Entonces sigo buscando socios para quizás facilitar proyectos así en el futuro. Pero en el futuro, una vez que hemos establecido esos modelos culturales, podemos ver a qué más está asociado, a cuáles otros tipos de datos de educación, de salud, de bienestar está asociado cultura propia de afuera, cultura emergente de Galápagos y cosas así. Tengo varias. Se me cruzan algunas cosas. Qué bien. Pero el hecho de que haya especies que son únicas acá. Yo veo como dos formas, como la gente siente mucho orgullo de esa naturaleza única, Claro, o por otro lado lo normaliza y ya no lo ve tan wow, sí. ¿no? Porque finalmente es su vida cotidiana, o sea, Sí. Son desensitizados un poquito, de una forma. es decir, en algún momento nos contaban que en estos intercambios de adolescentes, de estudiantes, se iban a Costa Rica, me parece. Les mostraron unas tortugas. Y los chicos de Galápagos, sí, ¿no? Ya. Sí. Eso he visto en otros contextos. No creo que eso es algo único de Galápagos, en verdad. Yo tuve la oportunidad, la fortuna de trabajar en otros contextos, en Costa Rica, en otros lugares de Centro y Suramérica. Y en unos casos estaba llevando estudiantes de escuelas primarias a conocer destinos ecoturísticos en la temporada baja, cuando había capacidad de hospedarlos en los mismos hoteles donde a veces llegan turistas. Y ver qué animales les fascinaron y cuáles no tanto. Al mismo lugar llegaron europeos. En unos casos, en la selva amazónica, los europeos se emocionaron por las ardillas.
Donde yo vivo en Pensilvania, ardillas están en todos lados de la universidad, todos lados de mi jardín, de mi casa. Son casi una molestia a veces porque pueden comer cosas y robar cosas de la casa. Entonces, es siempre relativo esa fascinación, ¿no? Y es posible cuando la gente está en un lugar que pueden perder, uh, pueden dejar de reconocer lo único que es su lugar. Eso es algo que el turismo puede facilitar, puede servir para acordarles que eso es especial, porque ven la gente vienen de fuera y son tan fascinados, tan asombrados con lo que es cotidiano para ellos, que vuelven a valorar lo que tienen, porque es una forma de comunicar que lo que tienen es único. No puedo dejar de mencionar lo que son las artes y las expresiones artísticas también, porque finalmente esa mixtura que somos de varias culturas en una sola aquí, hace que al mismo tiempo festejemos diversas cosas. Sí. Y que eso también nos configura como otra cultura. Sí. Como dije, es una confluencia muy increíble aquí. Y por el espacio limitado, es imposible evitar cuando pasa Interagni, por ejemplo. Si está pasando Interagni en el continente, quizás si estoy en un barrio de Quito, de Guayaquil, ni me doy cuenta. Si soy turista, por ejemplo. Pero si paso por aquí o vivo aquí, es imposible evitar los eventos, las celebraciones de otro. Y eso es un ejemplo nomás, ¿no? Esas son expresiones de la cultura. No he estudiado como esas expresiones los resultados materiales de la cultura, pero los métodos que utilizo también tratan de capturar expresión de cultura. Las técnicas que utilizo no son encuestas, involucra a veces entrevistas, pero lo que es muy distinto de mis métodos es que utilizo cartas en la mesa. Muchos de la fundación aquí han participado en mis proyectos, te van a acordar esos juegos de mesa que hago yo, que parece como si fuera un juego de memoria, porque son muchas cartas que tienen frases, palabras, o en unos casos imágenes. Y mi método es pedir de ellos que lo van organizando según criterios propios o a veces según criterios que yo doy. Entonces, con agrupar las cosas según sus propios criterios, están expresando de una forma la cultura. Y eso es lo que utilizamos para colectar datos y después analizar cuándo llegó una carta a otro con otra carta en el mismo grupo y cuándo no. Entonces se convierte esa mesa, ese juego de mesa, en datos muy cuantitativos que nos da la oportunidad de analizar de una forma muy cuantitativa presencia, ausencia, concuerdo, consenso en la cultura. Entonces es una expresión de cultura, pero muy ligero, muy latente, decimos, no tan extrínseco o intrínseco como vemos en las artes, en bailes. Y esos cambios al final de décadas o de siglos han cambiado bastante. Digamos, creo que los primeros colonos eran 7 generaciones atrás. Sí. Más o menos. Y entonces esa dinámica de la cultura va acomodándose, creo que más al territorio, ¿no es cierto? O sea, y eso hace que ahora sea una cultura galapaña distinta a lo que fue hace 30 años. Sí. O quizás, si hagamos una analogía con la ciencia natural, las primeras especies que llegaron siguen siendo la misma especie que llegó. Y no fue hasta después de mucho, mucho tiempo que empezó a salir especies nuevos, endémicos de aquí. Esa es la pregunta en la cultura. ¿En qué punto, si es que viene ese punto en la ciencia social, en la cultura, cuando lo que llega de afuera se convierte en otra cosa? Y si estamos en esa época, si esa época está por llegar, o quizás nunca va a llegar. Seguramente si tuvimos aquí una mesa llena con antropólogos, historiadores, sociólogos, no tendríamos mucho acuerdo en eso, cuando ese momento, si existe hoy en día o si va a venir en un momento. Pero lo único que es constante es el cambio. Entonces eso es también un cambio de perspectiva, tanto en la ciencia natural en los años 70, 80, como ahora en la ciencia social, que todo es fluido.
Y todo es subjetivo también en la ciencia social. Y entonces no buscamos el estado tanto, tratamos de entender más procesos para capturar esas ideas. Pregunta delicada. ¿Cómo ves la participación de instituciones de conservación, sobre todo la Fundación Charles Darwin, en este mapa de la cultura? Bueno, la fundación tiene una presencia fundamental en las islas, tanto como el Parque Nacional mismo. Estaba ahí desde el inicio. Aunque tenemos varios siglos y generaciones de presencia humana aquí, yo diría que no fue hasta la creación del parque y la fundación, el mismo año cuando cerraron Isabela, el último capítulo negro del pasado, que eso fue un momento clave. Eso fue la apertura del Galápagos moderno. Eso es cuando abrieron las puertas al Antropoceno y que se ha convertido en la gran aceleración del Antropoceno en las últimas décadas aquí, algo que pasaba por 70 años en el resto del mundo. Fundación Charles Darwin ha estado ahí desde el inicio de esa entrada del Antropoceno. Entonces, no hay ninguna persona casi en esas islas que no sabe quién es la Fundación Charles Darwin. Me imagino haciendo una encuesta de toda la población del Ecuador continente, no sé si la mayoría conoce quién es la Fundación Charles Darwin. Aquí casi todos están al tanto. Si no han participado en eventos como la Casa Abierta que acaba de pasar, han tenido contacto directo. Entonces es algo que podría decir uno, es parte de la presión de selección distinto en Galápagos. La presencia del parque y la presencia de la fundación, esa conciencia, esa influencia en la política y los sistemas legales aquí también. Y además, la presencia obvia, visible de ciencia. Hay pocos lugares en el mundo donde la ciencia está tan vinculado y visible en toda la sociedad. Incluso veo atrás tuyo, todo el pueblo. O sea, la fundación es visible en todos momentos. En forma abstracta, pero también en forma concreta, con el pueblo aquí en todos momentos. Entonces sí, yo creo que esas instituciones son parte de la cultura y han tenido efecto en la formación de... Si hay una cultura distinta aquí, han tenido influencia en esa cultura. ¿Qué historias más te han llamado la atención de los antiguos habitantes de aquí, de los colonos viejos de aquí de Galápagos? Bueno, hay unas leyendas y historias que he escuchado que creo que no siento la libertad de compartir a una audiencia grande, a un público grande. Algo que es muy interesante a mí, se nota que hay una reverencia, como un respeto para esas primeras generaciones, cuando no había parque, cuando no había pueblo, cuando había pocos recursos aquí, los que llegaron y establecieron formas de vivir sin mucha ayuda de afuera. Eso es para mí como un ejemplo de la resiliencia humana. Incluso ha sido ideas que he tratado de comunicar en lo que he publicado, porque en muchas de mis publicaciones trato de enfocar en la perspectiva local más de la perspectiva de ciencia, de la perspectiva mía. Trato de dar voz a la gente y se nota que hay mucho respeto para esas primeras generaciones. A veces es un poco distinto por otros lados. A veces hay un rechazo de las generaciones que vinieron antes en otros lados, en mi país. Yo creo que eso es algo distinto aquí. Y como ya dije, en unos casos son gente con quien todavía puedes conversar. Puedes encontrar gente que llegaron aquí en los 50, que establecieron las primeras casas, que establecieron los primeros sitios de visita en los parques, que estaban guiando los primeros cruceros. Entonces, esa historia y esa cultura está vivo todavía. Y eso es otra cosa que es muy distinto, muy único aquí. Y eso es algo que a mí me fascina. Que puedes ir a comparar esas leyendas y historias con diferentes fuentes que eran ahí en los momentos en que formaron esas leyendas. ¿Y qué aspectos de la identidad
galapagueña deberían fortalecerse? En Galápagos, como en muchos otros sitios de conservación, en casi toda mi experiencia como profesional científico, he trabajado en lugares de muy alta biodiversidad, donde la conservación tenía una presencia muy fuerte. Y en casi todos esos contextos existe esa tensión entre qué vale más, el bienestar humano o la conservación de especies en peligro. Y esa tensión está aquí también. Creo que en la historia de Galápagos, el enfoque siempre ha sido que la conservación de las especies endémicas es lo más importante. Entonces, quizás en el pasado, el reconocimiento de intereses humanos no ha sido tan priorizado. Pero en el pasado había poca gente. Otra vez, en los años 50, 60, quizás 1,000, 2,000, 3,000 personas. Hace unos 15 años, cuando yo vine la primera vez, la mitad de la población que tenemos ahora. Llega un momento cuando la población es suficientemente grande que tiene que revisitar las prioridades un poquito para asegurar que la conservación sigue vinculado al bienestar de la población. Entonces, eso es como el desafío. En eso Galápagos está un poco vulnerable. Si ese vínculo entre la conservación y bienestar humano es demasiado estrecho o está roto, ahí podemos ver más pérdida de especies, más gente en contra de la conservación, porque no ven el beneficio. Yo creo que eso es el gran reto, mantener ese vínculo entre conservación y bienestar humano. Perfecto. Ha sido una charla bastante enriquecedora. Te agradezco mucho, Carter. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos de la Fundación Charles Darwin. Tengo colaboradores directos aquí que han participado en mis proyectos, con quien he escrito mis publicaciones, pero todo el staff me ha apoyado aquí en diferentes momentos. Staff de recursos humanos, de finanzas, de contabilidad y como ustedes en comunicación. Entonces, estoy muy agradecido a todos en la Fundación. Chévere, muchas gracias. Seguiremos conversando en unas próximas ocasiones. Gracias, Con gusto. Un gusto. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en el episodio de hoy. Síganos en nuestras redes sociales y sigan el canal de The Station. Muchas gracias.